Muy buenos días o tardes o noches, como sea. Bienvenidos a este programa de día jueves que hacemos con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás tú? He tenido mejores temporadas. ¿Cuál sería esa? No sé. 1900... 53, más o menos, por ahí. Bueno, partamos con la actualidad nacional, como dicen tus colegas, y me imagino que la actualidad nacional hoy en día se concentra en dos cosas, la política y la famosa pandemia, y en política a su vez se concentra en lo difícil que se pusieron estos niñitos, y estas viejujas también, del Frente Amplio, para acordar alguna cosa con ese movimiento que se llama Convergencia Progresista, algo así. Así es. ¿Qué pasó bueno, hoy día? ¿Qué pasó bueno, ayer, la noticia, claro, ayer, y la noticia que va a estar para nuestros auditores hoy en los diarios va a ser las repercusiones del no pacto finalmente de la oposición o no acuerdo de la oposición para ir a primarias y poder ir unidos a las elecciones de alcalde y gobernadores regionales. ¿Por qué va a ser la noticia? Porque por el lado contrario, Chile Vamos finalmente sí llegó a un acuerdo y acercaron posiciones y determinaron realizar primarias en más de 40 comunas, además de las comunas donde tenían las diferencias. Principalmente se había dado el tema de Vitacura, porque Vitacura estuvo por 24 años con Torrealba como alcalde de Renovación Nacional, entonces primera vez que se va a disputar esa comuna, aunque parecía más bien esas disputas como de nicho, Vitacura, como si fuera un gran cónclave electoral, un gran lugar electoral, pero por alguna razón se dio ahí la disputa porque ahí hay un electorado fácil para la derecha y hay un electorado también bastante participativo, tiene arriba de como el 70% de participación en las elecciones. Entonces se lo comenzaron a disputar, además de otras alcaldías como en Recoleta, Lo Barnechea, pero llegaron a acuerdos. Y del punto de vista de la oposición, es interesante el naipe que se abre, porque esta segunda vez que no llegan a acuerdo, la primera intencionalidad de acuerdo de ir como un gran pacto y que parecía fácil, era con la campaña del apruebo, porque ahí finalmente uno entiende que no tienen grandes diferencias, están todos por el apruebo independiente a los contenidos constituyentes, que puede darse después de la discusión, pero no llegaron a acuerdo para poder ir en bloque también a hacer esta campaña. Esa fue la primera quizás ventanita o el primer atisbo de que el acuerdo de un bloque opositor donde puedan estar todos los partidos políticos, como algunos llaman, desde el PC hasta la DC, me parece bastante difícil. Y bueno, esta es la segunda ya advertencia de que no logran acuerdo, principalmente por el Frente Amplio y partidos menores, en los cuales, primero tú hablaste ya varios programas con respecto a estos mínimos comunes, donde ellos se ponen en cierta como estatura moral o altura moral para decirle al resto que no. Pero déjame decirte dos cosas o dos elementos que acá hay que tener en consideración. Uno, que esta campaña, estas elecciones van a ser distintas porque por primera vez no pueden ir a reelección más de 100 alcaldes debido a esta ley que prohíbe la reelección y aplicación de la ley de inhabilidades. Entonces, dejó el camino bastante abierto, lleno de oportunidades para los partidos nuevos. Tú sabes lo que es disputarle a un alcalde que va a la reelección, tú ya ves el ejemplo que acabo de dar de Vitacura, son 24 años en una alcaldía, porque terminan siendo como dueños de fondo, terminan siendo como dueños de ese espacio territorial. Entonces, esto de que no puedan ir a reelección, abrió las posibilidades para el Frente Amplio, que solo tiene 3 alcaldías, y abrió las posibilidades a los partidos más pequeños de poder por lo menos intentar disputarle. Es ahí el tema de por qué es más difícil. Ahora, también hay otra consideración desde el punto de vista del Frente Amplio, que uno puede sacar quizás las conclusiones de las declaraciones. En general, para llegar a acuerdos, el Frente Amplio siempre habla que la política de los acuerdos es la política que le da la espalda a la ciudadanía. Tienen, no sé si una confusión de conceptos de política, y ahí quizás tú me das tu opinión, pero para ellos todo lo que huela a acuerdo es una cocina política, distorsionada, con malas intenciones, cuando la política realmente es llegar a acuerdos. Entonces, para la convergencia progresista va a ser muy difícil cambiar ese concepto que tiene el Frente Amplio. Quizás después, Fernando, podemos hablar qué peso realmente tiene el Frente Amplio, que pareciera ser que ellos ponen la música.
Bueno, a mí me pareció siempre, y lo dije hace 2 programas atrás, que cuando el Frente Amplio se enfrentó a esta invitación a formar parte de un pacto unido, único, electoral, etcétera, el cálculo más elemental decía que a ellos les convenía ir por su cuenta y no ir a prestarle ropa a la coalición de los viejos transaqueros, como ellos mismos los han visto siempre. Me pareció así. Después hubo este interludio donde parecía que a lo mejor, si acaso, esta gente firmaba estos mínimos éticos y mínimos de todo esto, lo demás allá podía ser, podía no ser, y me pareció raro, pero al final de cuentas se estaría imponiendo, hasta este minuto, anda a saber tú mañana, la lógica que tú acabas de decir, que en estas circunstancias es mucho más conveniente para ellos, que no tienen nada, todo lo que sea que entre va a ser ganancia. Les conviene mucho más para ganar por poder político ir por su cuenta y no desvanecerse o diluirse considerablemente ayudando a elegir a los de siempre. Así me parecía como obvio, y lo dije así, y dije incluso que la democracia cristiana en cambio está en una posición contraria, ellos no tienen nada que ganar. Entonces, para ellos sí les interesa estar adentro de un pacto, porque hace rato que la democracia cristiana sobrevive a lomos de otras criaturas políticas o arriba de otros buses. Así que se está dando la lógica como siempre ocurre. Ahora, tú decías que es más fácil estar de acuerdo, o podrían estar todos de acuerdo en una cosa tan sencilla como decir apruebo. Que en primera instancia sí, parece sencillo, y es sencillo, cuestión de votar apruebo o rechazo. El tema se va a producir después, porque la pregunta es, sí, pero ¿qué es lo que vamos a aprobar en concreto cuando empiece supuestamente a crearse esta constitución, que yo creo que ya está lista? Pero supongamos que no, que hay que realmente construirla, y que la constitución que está lista no va a ser más que una proposición que se va a topar con otra. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, ¿va a ser lo mismo lo que quiera aprobar la democracia cristiana que lo que quiera aprobar el Partido Comunista? Para ponerme en los dos extremos, no es cierto. Incluso en el Frente Amplio, que no es ni siquiera un frente, es una amplitud nomás, son 16 sectas distintas, sí, deben tener distintas ideas de qué aprobar, distintas concepciones. Y decir apruebo es decir vamos a la fiesta, pero nada más. No sabemos qué vamos a hacer adentro de la fiesta, con quién vamos a bailar, qué vamos a beber, vamos a tomar pisco sour o vaina, nos vamos a ir temprano o tarde. Esa es la cuestión real. Lo otro es una cosa muy abstracta, muy vacía, un apruebo de la nada, como lo he dicho 400 veces más o menos. Entonces no lo veo tan sencillo. Ese problema se le va a presentar a la izquierda, que tiene tantas vertientes más o menos distintas, se le va a presentar si gana la apruebo y se entra en ese proceso. Y respecto a lo que tú decías al final, efectivamente son realmente ingenuos, por no usar una expresión más pintoresca y más criolla, para creer que los acuerdos son sospechosos. O sea, ¿qué es lo que esperan ellos que sea la política entonces? Eso estaría revelando que, como ocurre con los adolescentes, con los niñitos chicos, con los cabros ni muy inteligentes ni muy leídos, ven la política como un juego suma cero, blanco y negro. O sea, son talibanes, son fundamentalistas, pero son fundamentalistas sin fundamento, si eso es lo terrible. Los talibanes tienen un fundamento, a lo mejor en alguna de las vertientes del Islam, pues pueden mostrarte un texto. ¿Qué te puede mostrar el Frente Amplio? ¿Cuál es el fundamento ideológico, teórico, sociológico, político, entomológico, lo que sea, de esta cosa, que además ni siquiera es una cosa, sino que son 16? Entonces, es una tontería esto de que una tontería que solo se justifica como una manera de seguir tratando de proyectar esta imagen de que ellos son las blancas palomas. ¿Qué les sirvió, pues? Si finalmente el Frente Amplio, todo el mundo en la izquierda lo anda pololeando porque tienen gente en el Congreso, porque tienen supuestamente hay electores, hay muchos cabros chicos que cumplieron años en todo este tiempo y ahora van a poder votar. Y mal que mal, aunque no sean nada ideológicamente, aunque sean un cero a la izquierda políticamente, aunque no sepan dónde están parados, pero concitan todavía el apoyo de un grupo considerable de chilenos que son tan, ¿cómo lo digo? Que son tan como ingenuos políticamente como ellos mismos, y que ven unos niñitos de mejillas sonrosadas y piensan que eso es suficiente para votar, que promete futuro esplendor, promete ética en grandes cantidades, promete honestidad, baldazo, promete todo. Yo lo déjame plantearte lo siguiente con el Frente Amplio, porque es así. Ellos, cuando comenzaron a disputar un posicionamiento político, estos movimientos sociales que crecieron
a propósito de ello, en el año 2017 se constituyeron como Frente Amplio. Ellos proponían algo nuevo, terminar con los abusos, que es algo bastante amplio. Y por supuesto, en un país donde la concertación finalmente también le pesó la corrupción y los abusos, la gente vio una esperanza en ellos de hacer otro tipo. Siempre está esa esperanza de hacer otro tipo de política, donde los intereses van a estar del país primero y no los de ellos, etcétera. Pero tampoco se conocía muy bien qué pensaban. Hablaban de problemas con el modelo, en contra del modelo, pero nunca se supo muy bien. De hecho, famosa fue tu pregunta a Beatriz Sánchez en Tolerancia Cero en esa oportunidad, cuando ella criticaba todo y tú le preguntabas, ok, pero entonces, ¿qué propone? Y en realidad no hay mucho más nuevo que proponer, excepto decir la frase como estar en contra del modelo neoliberal, que es algo que repiten ellos. Pero además se le asoció mucho en un principio con el Frente Amplio de Uruguay, que fue victorioso electoralmente por más de 10 años. Después el último exponente fue ahí Mujica, pero a poco andar ya realmente trabajando en política y estando en el Congreso, el Frente Amplio ha demostrado que no se parece en nada al Frente Amplio de Uruguay, que por lo demás es bastante más cercano en la idea a lo que fue la concertación. Y se han ido extremando quizás ciertas posiciones de algunos de los grupos que componen el Frente Amplio. Y tú sabes que yo, revisando algunas editoriales extranjeras, al Frente Amplio lo posicionan como de extrema izquierda. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia hoy, ya en el terreno político, porque ya bajaron de las calles al terreno político? ¿Cuál es la diferencia hoy entre el Frente Amplio y el Partido Comunista? Quizás la estructura misma que tienen de los partidos políticos, pero yo no sé en cuanto a lo que proponen. Y dos, para dejártelo planteado, esta valoración que hay del Frente Amplio es porque también creo que va asociada a que Beatriz Sánchez en primera vuelta obtuvo una votación que era bastante más arriba de lo que mostraban las encuestas, que la posicionaban con un 10%, sin embargo, llegó a obtener el 20% a 2 puntos de Guillé, que fue por lo demás el candidato de la antigua concertación o la nueva mayoría que peor resultado electoral ha tenido desde el regreso a la democracia. Entonces, esta votación que tuvo Beatriz Sánchez me parece que dejó posicionado al Frente Amplio como la gran promesa. Pero yo no hago muchas proyecciones, tú sabes que no, pero me parece que hoy nuevamente en terreno electoral el Frente Amplio ha ido perdiendo ese electorado que pensó que iban a proponer realmente una manera de hacer políticas nuevas y que iban a ser menos extremos en sus posiciones. Bueno, yo honestamente no sé qué proponen, pero sí me imagino que no proponen nada, y el PC tampoco. Ese es el problema de la izquierda, que ya no tienen nada que proponer. El Partido Comunista, quizás por una cuestión por último de inercia, tienen como referente la Biblia o el Torá o ¿cómo se llama el libro de los islamistas? El Corán. Tienen ahí, a lo mejor ya no sirve para nada, pero está ahí, podrían recurrir a él, todavía podrían decir que creen en la sociedad comunista, en el hombre nuevo, tienen alguna cosa, tienen unos padres originadores, digamos, tienen unos patriarcas ideológicos. Si lo siguen como antes, o ya perdieron la fe por lo que han visto en el mundo a su alrededor, como supongo que esta una persona más o menos subdotada se habrá dado cuenta de lo que ha pasado en el mundo, con el mundo socialista, pero aún así tienen eso, ahí se puede recurrir a él. El Frente Amplio nada, no tiene absolutamente nada. El Frente Amplio es un revoltijo de chiquillos y de viejujas y viejujos que vienen de los más distintos ámbitos, que el Partido Humanista, que el Partido Verde, que el Partido Ecologista, que el Partido Rosado, Amarillo, Rojo, Azul. Y lo único que pueden hacer es oponerse a todo. No pueden proponer nada, pero pueden oponerse a todo. Y esa es la tragedia de la izquierda en todo el planeta. Se les derrumbaron sus utopías, la utopía socialista, se les derrumbó no solo teóricamente, sino en la práctica. Entonces, ¿qué pueden ofrecer? Digamos, si a mí me pagaran una fortuna por inventar algo, para inventarles algo a la izquierda, te juro que yo creo que no se me ocurriría nada, porque no veo qué se puede inventar, salvo decir de que el modelo liberal es como las pelotas, que la explotación, que los desposeídos, que los sanguijuelas, que esto, que lo otro, que el consumismo, puras tonterías vagas, y que tú no puedes hacer política con eso. Entonces,
Resulta que los eligen porque tienen las mejillas sonrosadas, porque la gente siempre cae en la misma fantasía de que los que vienen llegando son distintos a los que ya están y van a hacer algo diferente, los eligen. Espera, ok, entonces llegan un día al Congreso, ponen su popó en el asiento y ¿ahora qué? ¿Qué pueden proponer? Salvo darse vuelta en la misma palabrería, en la misma retórica vacía. Entonces tú me preguntas, ¿está Frente Amplio cerca del Partido Comunista? Es una pregunta casi que, desde el punto de vista, por decirlo matemático, no tiene sentido. No hay ningún espacio en virtud del cual uno pueda tomar una regla y hacer medir distancias, porque están en la nada, en el caos. En el caos no hay distancia. No existe el concepto de distancia siquiera. Entonces, puede que en un momento votan con los comunistas, que parece que está cerca de los comunistas, en otro momento rechazan a los comunistas están siempre apoyando ponte tú a Maduro, en el Frente Amplio de repente no lo apoyan, de repente algunos sí, otros no, tienen dudas. Entonces, en ese medio ese revoltijo, no sé, solamente lo único que uno puede detectar son ciertas tendencias. Al final, muchos de estos cabritos y cabritas, chapaleando en medio de esta confusión, que algunos deben darse cuenta más o menos, terminan acercándose como alguien que se está ahogando, a la playa, cualquier cosa sólida más cercana, y esa cosa sólida es el Partido Comunista. Entonces yo creo que muchos están derivando para allá, porque el Partido Comunista por lo menos será un puerto anticuado, obsoleto, que no funciona, pero es algo a la que aferrarse. Ahí hay una doctrina, ahí está el marxismo, ahí está el referente del hombre nuevo, el socialismo, la cacha de espada, el socialismo con vino tinto y empanada, el socialismo a la italiana, el socialismo a esto, el socialismo a lo demás allá. Entonces yo veo que hay muchos que se están acercando, no porque tengan ideas parecidas, sino en busca de ideas que no tienen. Otros, no sé, habría que abrirle la cabeza uno por uno y examinar a ver qué tienen adentro, para dónde van. Y luego está el tercer factor que actúa no solo con ellos, sino con todos los políticos de la izquierda, que es el pánico escénico de reconocer que no saben para dónde van, el pánico de decirle al público que en realidad no tienen ninguna postura definida, y el pánico a los demás del movimiento. No vaya a ser que crean que yo me puse reaccionario, que me puse a transar con los viejos, y por lo tanto, y uno lo ve con los viejos también, siguen votando con el lote, saben por lo menos dónde está el piño, eso lo saben, y seguimos al piño, así se encamina al abismo, se encamina a verdes praderas, donde sea que se encamine, y eso es lo que uno ve en el Frente Amplio. Tú comentabas acerca del Partido Comunista y creo que también sería importante darle una mirada a lo que han estado planteando, porque mientras los partidos de Chile Vamos y los partidos de Convergencia Progresista y la oposición están tratando de negociar las primarias, sabes que el Partido Comunista ha hecho varias declaraciones que a mí me parece que son importantes y que los partidos tienen que tomar en consideración y la gente tiene que tomar en consideración acerca de la Convención Constituyente. Ellos prácticamente tienen puesta la mirada ahí y no tienen puesta la mirada, no es que no vayan a ir, pero para ellos se les abrió una puerta en la Convención Constituyente, si es que gana el apruebo, una puerta inimaginable. ¿Y por qué lo digo? Esto porque como la Convención Constituyente todavía no tiene redactada el reglamento y de cómo van a funcionar y sobre qué base van a trabajar, se han dado varias entrevistas, por ejemplo, el encargado comunicacional del Partido Comunista, Carlos Arrué, donde dice que la Convención Constituyente tiene más poder que la Constitución actual o más poder que un Congreso con nuestros parlamentarios elegidos. Y esto da un argumento que es un clásico también y muy antiguo, diciendo que la Convención Constituyente es el órgano del pueblo y por ende está mandatado a tener superioridad de poder o de decisión por sobre todos los otros órganos que hay en el país. Y esto también a propósito de la discusión que hay con los 2/3, porque ellos dicen que la convención puede redactar las normas que quiera y por lo tanto ellos van a propiciar dejarlo en 3/5 o mayoría absoluta, y si no, por último, dice, la convención puede hacer lo que quiera porque el pueblo los comandó para poder tener la potestad y decidir lo que quieran, porque esto radica en el pueblo. Junto con esto, el Partido Comunista, que tiene un grupo elaborando esta constitución, o como tú dices, ya la tiene elaborada, no habla de los contenidos de la constitución, hablan de que van a presentar su manifiesto. Y acá me interesa porque esa palabra, el manifiesto, es antiquísima. Manifiesto entonces, comunista.
Claro, entonces te habla de un partido que a rato uno creyera, porque tiene gente joven, como Camila Vallejo y otras personas que son muy conocidas, son populares, se presentan muy renovadas, pero al final cuando uno empieza realmente a leer las bajadas, uno se da cuenta que es el mismo Partido Comunista de siempre. Puede la DC, puede el PPD, no sé el PS, porque Elizalde de repente saca unas declaraciones medio extrañas. ¿Pueden realmente tener una coalición con ese Partido Comunista? No, o sea, bueno, el Partido Comunista es una secta religiosa y por lo tanto da lo mismo la edad de los feligreses. Es como que tú, a ver, uno ve un niñito cristiano que hace la primera comunión. Así que porque el niñito está haciendo la primera comunión es menos cristiano que el arzobispo de Talca. No, po. Están los dos, tienen distintas edades. O he visto en sinagoga un niñito con todas las faramayas que hacen ahí ¿cómo se llama esa cuestión? Cuando le cortan esa cosita ahí. Es igual que el más nonagenario de los doctores de la ley. O sea, no hay ni una diferencia, no hay diferencias generacionales en el seno de estas religiones. Pueden haber diferencias de estilo un poco, unos son más jóvenes que otros, unos son más ilusos que los otros, unos renueva cada nueva generación la idea de que van a poder conquistar el mundo con su doctrina, con su confesión religiosa, con su confesión política, pero piensan igual. O sea, Camila Vallejo, no porque sea bonita y porque sea joven y porque salió en el movimiento estudiantil, es menos comunista que Guillermo Tellier, piensan igual. Pueden tener diferencias menores, pueden tener diferencias respecto al lenguaje. Por supuesto que hay diferencias siempre en cualquier organización, incluyendo en el Vaticano se deben agarrar a veces los cardenales, pero básicamente son lo que son. Y eso que estás diciendo tú de la convención, bueno, el Partido Comunista no está interesado en la democracia, no está interesado en qué es lo más representativo del pueblo, están interesados en arrogarse la representación del pueblo para sumarla como otro instrumento de poder. Ellos están pensando en el poder y están pensando en el poder para instaurar su modelo, del cual yo creo que ya tenemos algunos atisbos, porque entiendo que Carmen Hertz, que es una diputada comunista o una dirigente política comunista, es diputada, ¿no? No sé. Diputada. Bueno, fue ella la que empujó, la que inició este proyecto que ha sido llamado con mucha razón la ley Mordaza y que es realmente una monstruosidad jurídica y política y semántica y de todo lo demás. Y pueden ustedes imaginarse que el día de mañana van a querer hacer una constitución en que se refuercen más ese tipo de cosas. No solamente no hablar sobre el régimen de Pinochet, sino es repitiendo lo que dice el Partido Comunista, sino que anda a saber tú qué otros temas se van a incluir. Ya hay bastantes jovencitos y jovencitas de no muchas luces que quisieran imponer hasta la manera en que hablamos. No diga poeta, sino que diga poete, porque no tiene que haber sexo con el arte. Millones de estupideces como esa. Entonces, ya uno se puede hacer una idea de por qué están decidiendo en una convención. ¿Por qué quieren darle un poder omnímodo a una convención? Imagínate una constitución que pudiera votarse, cambiarse cada día simplemente por mayoría. Por mayoría, o sea por 50 más 1, mayoría absoluta 50 más 1, ¿no? O sea, es una locura en ninguna parte del mundo. O sea, eso es propio de un país de opereta, de un país de Woody Allen. Así que ojo con el Partido Comunista, que es una fuerza letal para el destino de este país. Y lo digo de frentón. Aunque me gane, ya me lo gané hace tiempo, lo odio a todos ellos. Es una fuerza letal, peligrosa. Y tú preguntas, bueno, ¿y cómo se relacionan con los demás? Bueno, los demás les pasa, por un lado, el tema de la conveniencia, el tema del miedo, le tienen miedo. Le tienen miedo a cualquier grupo organizado que son capaces de sacar a la calle, tipo a quemarte una ciudad. ¿Y quiénes son los otros? Los otros políticos son unos gordos, de pantalones bolsudos, blanditos, cobardones, que se suman, pues lo hemos visto, no voy a dar nombres porque sería odioso, hemos visto un famoso político socialista como ha caído en toda clase de renuncios por miedo, por cobardes. Si en estos movimientos se imponen los que tienen decisión de hacer las cosas de una manera o de otra, todos los demás, que son una manga de cobardes, esa es una virtud absolutamente la más común de todas, la cobardía, siguen, para que no sea que mañana digan, pero este no nos siguió, este es un saboteador, este es un agente del imperialismo, vale la nuca para él, o lo que sea en este momento.
El punto es que todas estas frases y estas declaraciones han ido transcurriendo esta semana y no veo ningún otro partido, que yo entiendo que el resto de los partidos políticos de nuestro país son pro democracia. Si uno puede discutir sobre cómo hacer reglas para asegurar salud o para asegurar educación, pero primero pongámonos de acuerdo en que me imagino que son pro democracia. Entonces, mientras están discutiendo la unidad opositora, ¿cómo permiten que vayan pasando estas declaraciones que no me parecen inocuas? Estas son las personas que están trabajando en el proceso constituyente en el Partido Comunista, hablando de que el pueblo está diciendo de que la Convención Constituyente es el órgano supremo para todas las cosas a partir de la conformación. No sabemos lo que va a decir el pueblo, todavía no se ha votado. Y si acaso gana el apruebo, no va a ganar con el 100% de los votos, va a ganar con una parte del pueblo. ¿De qué se creen estos tipos que se arrogan la propiedad del pueblo? Al pueblo es que no le dan pelota nunca cuando llegan a gobernar. Como decía Wells, de la dictadura del proletariado, ¿dónde dictan los proletarios alguna cosa? Y respecto a eso, la democracia, ojo, que hay muy conceptos de democracia completamente distintos. Recuérdate que la República Democrática Alemana, y era un país dominado por el Partido Comunista, con el órgano de inteligencia hasta el Stasi, que tenía un cartapacio, un expediente de cada ciudadano alemán. Eso le va a haber encantado a la Michelle Bachelet. En la Unión Soviética también se hablaba de las repúblicas. ¿Qué repúblicas? Esa cosa era un imperio. En China, el país aún más represivo que lo que era Rusia, también hablan del el ejército del pueblo. Siempre está el pueblo siendo mencionado y el pueblo no aparece por ninguna parte. El pueblo es una cantidad de esclavos, esclavizados totalmente. Así que, claro, todos hablan de democracia, no van a decir, oye, yo soy partidario de la esclavitud. Todos hablan de democracia, pero ojo cómo la entienden la democracia. Yo me acuerdo yo conocí el Partido Comunista bien de adentro, cuando era cabro chico. Y allá hablaban de una cosa que se llama el centralismo democrático. ¿Sabes tú en qué consistía el centralismo democrático? Que se reunían como media docena de dirigentes a discutir entre ellos las líneas del partido. Ese era el centralismo democrático. Ni siquiera participaban los demás miembros del Partido Comunista. ¿Para qué vamos a hablar del pueblo? El pueblo que se vaya a joder. Lo vamos a llamar para el día de las elecciones, pero mientras tanto, váyanse para la casa. Bueno, una vez estuvimos en un programa y explicamos cómo se realizaban las elecciones en Cuba. Yo no sé si tú recuerdas que fue el momento en que salía de la dirección Raúl Castro. Y resulta que explicamos cómo se obligaba a elegir a determinada persona territorialmente, etc. Nunca voy a olvidar los mails que nos llegaron para agradecernos porque no entendían esto de la semántica, de decir elecciones abiertas, democráticas, porque también la llaman democrática, y versus el sistema que realmente es. Porque para nombre existe cualquier cosa, uno puede nombrar las cosas como quiera. Bueno, y por supuesto estos movimientos que persiguen un bien absoluto que se va a manifestar en unos 400.000 años más, pero mientras tanto hay que sacarse la cresta. Usan el lenguaje que sea necesario, sí. Cuando tú tienes una fe absoluta en un fin, cuando tú estás convencido que el fin es tan maravilloso que obviamente justifica los medios, tú estás dispuesto a matar a poblaciones completas, a meter en la cárcel, como están haciendo en China, porque consideran que tienen que hacerse eso para adoctrinar a los musulmanes, estás dispuesto a los crímenes, estás dispuesto al genocidio, estás dispuesto a la Shoah, estás dispuesto a todo. ¿Por qué no? Si hay un fin absoluto, ¿cómo podríamos ponernos obstáculos si es un fin tan absoluto, tan importante, que todo se justifica? Y desde luego se justifica la mentira, se justifica el cinismo, se justifica el doble estándar, el doble hablar, porque, compañeros, como me decían ahí, la cuestión del poder primero, después resolvemos estos detallitos, que la democracia, que esto, que el otro, el poder. Y déjame ahora entrar a mi bloque, Nicole. Amigos, si ustedes tienen un problema que va a terminar en una corte, un problema civil, no penal, no que haya usted matado a alguien, que se comió a alguien como Aníbal, no, un tema civil, les recomiendo que use los servicios de Salinas y Ojeda, que es un bufete que se dedica a temas civiles hace mucho tiempo, son muy expertos y tienen una muy buena tasa de éxitos. Eso se lo garantizo. Salinas y Ojeda, cualquier tema, ya sabes. Los divorcios son, yo no me he divorciado, pero he visto gente que se divorcia y es la guerra mundial en pelota. Los temas de herencia,
temas de contrato, montones de cuestiones. Salinas y Ojeda, amigos míos, vayan bien armados a la corte. Y si quiere invertir en Estados Unidos, inviertanusa.cl. Entre ahí, entre esa página de la web, y le van a ofrecer un montón de oportunidades de inversión inmobiliarias o mobiliarias. Franquicias, tienen como 3.500 franquicias de otras tantas empresas, emprendimientos comerciales, industriales, etcétera. Franquicias, pues. Tenemos también le tenemos casas, terreno en Oregon, en Minnesota, en Montana, en New Jersey, en todo Estados Unidos. Fuera de eso, ellos le pueden abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano, una cuenta en dólares, siempre es conveniente, o obtener una visa de residencia en su calidad de inversionista. Así es que todo está aquí en inviertanusa.cl. Usted no tiene que moverse del país, ni siquiera se tiene que mover de su casa y ya va a estar haciendo inversiones en Estados Unidos. Y a propósito de negocio, ahora usted que ya algo se está abriendo el país, Nicole, tú que estás muy desesperada con eso, como algo se está abriendo, es bueno que usted tenga su oficina o su negocio o el recinto donde funciona su fábrica o su local comercial en las mejores condiciones sanitarias. Y para esos efectos yo le sugiero que entre a la página ozonium.cl y contrate los servicios para purificar su recinto. ¿Cómo se hace? Usted arrienda una maquinita que le van a poner ellos, usted la programa para que pongamos a las 4 de la mañana, emana ozono, el local queda completamente desinfectado no solo del COVID, sino que de cualquier virus y microbio, y usted al otro día puede trabajar en paz, sus empleados pueden trabajar en paz, sus clientes pueden llegar en paz, todo el mundo en paz, porque no hay ahí ninguna contaminación. Si quiere hacer lo mismo en su casa, cuestión que yo recomiendo de vez en cuando, por lo menos una vez al mes o una vez cada 15 días, hacer este ejercicio, en vez de andar con un frit echando cloro, que es lo que hago yo, de anticuado que soy, llame a ozonium.cl y van a mandar un equipo especializado. En las casas se hace con un equipo especializado. Y finalmente, estimados amigos, para efectos de optimizar el funcionamiento de su empresa, Controller. Fue fundada por contadores y auditores que trabajaban en Estados Unidos, en Europa, 20 años en grandes empresas. Conocen al revés del derecho los flujos de gestión, o sea, dineros, instrucciones, esas cosas intangibles porque son súper importantes. Temas de cotizaciones, el pago de impuestos, salarios, todo eso que se mueve en la parte administrativa. Probablemente usted tiene problemas ahí o los va a tener. O su empresa anda más o menos nomás y ni siquiera se ha dado cuenta que está con el freno de mano puesto. Póngase en manos de controllers, ellos tienen planes para investigar, para incluso hacerse cargo de empresas de todo tamaño, pequeñas, medianas o grandes. No pierda tiempo, no deje para mañana lo que puede controlar hoy. Entre a Controller, ahí están los teléfonos, los puntos de contacto, no pierda más tiempo. Y para no perder más tiempo, vuelvo de inmediato con Nicole. Quiero retomar el tema de la ley de incitación al odio, que tú lo mencionaste, porque no quiero dejarla pasar a propósito de las discusiones de semántica. Y cuando yo te decía, bueno, si tú crees en la democracia, ¿cómo puedes dejar pasar que el Partido Comunista diga estas cosas y no por lo menos contrarrestarlo? Bueno, pasó un poco lo mismo con este proyecto. Pongámoslo en contexto. Este es un proyecto que se lleva debatiendo 7 años y que tenía otro fin, otro fondo, porque más bien tenía que ver con sancionar la incitación al odio o a la violencia a un grupo determinado o a un miembro determinado. Esto muy alineado a lo que son las reglamentaciones o las leyes que hay en Europa. De hecho, Chile firmó un convenio marco con la Unión Europea en 2008, donde se iba a discutir este proyecto. Y en este debate, que ya lleva 7 años, como dije, se fue desvirtuando, donde finalmente Carmen Hertz pone esta indicación. Y curiosamente, lo único que se aprobó del proyecto fue la indicación de Carmen Hertz, que va totalmente contrario a lo que son los principios de la democracia. ¿Por qué? Porque esta ley, al sancionar incluso penalmente a quien, y le agregan una serie de palabras, justifique, apruebe o niegue la violación a los derechos humanos durante el régimen o dictadura militar, puede incluso ser sancionado penalmente. Entonces, saltaron varios intelectuales, constitucionalistas, hablando de que esta ley es un error y que es totalmente contraria a la libertad de expresión. Entonces acá surgen una serie de cosas que yo me pregunto.
En Chile no he visto instituciones, solamente he visto, como ya lo dije, constitucionalistas, algunos profesores de derecho, etcétera, hablar de lo dañina que podría ser esta ley. No he visto ninguna institución de los medios de comunicación, menos al Colegio de Periodistas, salir a criticar que se pueda aprobar una ley de esta naturaleza. Tienen que salir organismos internacionales a criticarlo. Salió el relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además del director ejecutivo de Human Rights Watch, diciendo que criminalizar el negacionismo de la dictadura chilena no se ajusta a los principios de libertad de expresión y que iban a hacer una consulta a la Corte Interamericana. O sea, más encima iban a llevarlo a una corte extranjera. Entonces, a mí me extraña que esta indicación haya pasado. Y me va a decir, Nicole, no te extrañes, pero bueno, lo voy a decir igual, que esta indicación haya pasado con una votación tan alta y que se haya desvirtuado un proyecto que es importante. Entonces, uno pregunta, bueno, los que creen en la democracia, todo el mundo cree en la democracia, ¿qué principios tienen? Porque sin libertad de expresión, sin libertad de opinión, no hay simplemente democracia. ¿O acaso, yo le preguntaría a Carmen Hertz, no es la misma libertad de expresión la que ha permitido revisar una y otra vez la historia de Chile y los sucesos durante la dictadura militar, que han permitido que se reescriba de otra manera? Entonces, y han permitido también reescribir otras partes de la historia de Chile. Entonces, ¿cómo es posible que esta indicación haya pasado? No lo sé. Bueno, tú decías que no ha reaccionado nadie. ¿Quién iba a reaccionar? ¿El Colegio de Periodistas? Tú sabes perfectamente que tu gremio en un 95% o 90% como mínimo es gente que está, digamos, en sintonía con doña Carmen Hertz, con el progresismo, con todas esas cosas, o tienen miedo. ¿Iba a reaccionar la oposición? Tampoco, porque incluso ahí algunos de los señores de la democracia cristiana, por irme a ese sector más lejano, de Carmen Hertz, supongo, ahí también están muertos de susto, no quieren quedarse flotando en el aire y que los acusen de ser el arroz con leche de la derecha, cualquier cosa. El gobierno ¿a qué se ha puesto? ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada, en nada. Y por lo tanto, bueno, yo no sé en qué está en este momento en el Senado esta cuestión. Entiendo que al Senado. Está en el Senado. Ya, todavía no se ha resuelto. La única persona que levantó la voz, te lo doy como dato, es el senador Felipe Arboe, que dijo que este es un proyecto lo más cercano al totalitarismo intelectual. O sea, que bueno, pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y yo te digo, estamos viviendo en un mundo en que se proponen leyes inspiradas por la emocionalidad. Yo entiendo cuál ha sido el pasado de Carmen Hertz y los resentimientos y los dolores que debe tener ella por lo que pasó su familia en la época del golpe militar, y está bien, pero me pregunto si un país puede vivir, puede legislar, puede trazar el futuro, puede escribir su historia sobre la base de las penalidades de una o muchas personas. Yo creo que no corresponde. O sea, el peso emocional de quienes fueron víctimas de abusos de todo tipo, está bien, es significativo, y entiendo yo que se hicieron montones de cosas, incluso algunas pasadas para la raya, para compensarlas. Pero no me parece que tiene que esto seguir como un corazón enfermizo latiendo y bombeando una sangre envenenada de odio infinitamente, indefinidamente. O sea, promulgando leyes, promulgando constituciones sobre la base de lo mucho que sufrió tal o cual grupo de personas, es enfermizo. Esto es como una persona que sufrió un trauma a los 14 años y llega a los 80 transmitiendo en la misma frecuencia y toda su vida está marcada por ese evento. Cualquier psicólogo te diría, esta persona tiene que irse a hacer un tratamiento. No puede uno vivir con eso, y menos una nación. Si una persona individual no puede recuperarse de los dolores que pasó, lamentable, pero no intente cargarle ese peso también a todo el país. O sea, nomás, pues la ley que está proponiendo la señora Carmen Hertz, yo creo que hasta Stalin se habría sonrojado, porque habría tratado por lo menos de disimular un poco la cuestión. Pero así es, estamos viviendo en esos tiempos en este momento en Chile. Oye, ¿qué te parece que, para cambiar un poco, porque ya me estoy empezando a enojar con todo esto, vamos a comentar lo que fue, yo no sé cómo lo pueden llamar debate,
¿Cómo pueden llamarse debate? Bueno, aquí en Chile hemos visto unas payasadas ridículas, pero lo de ayer en Estados Unidos batió todos los récords, creo yo. No sé cómo lo viste tú, este debate entre Trump y este señor que está ya bien, no sé cómo decirlo. Bueno, en fin. ¿Qué te parece a ti? Yo me voy a despegar un poco de las opiniones que he visto durante todo el día con respecto a que fue un desastre, que una vergüenza nacional, etcétera. El formato se prestó justamente para una personalidad como la de Trump, de saltarse las reglas y hacer del debate en la línea de lo que él quería, imponer los temas, etcétera. Yo no me voy a sumar a eso, voy a analizar qué se consiguió, qué no se consiguió y quién lo hizo mejor, incluso no desde el punto de vista de el desorden que implicó las erupciones de Trump y las palabrotas que a veces utilizaba. Mira, primero te quiero contar un poco el ambiente que hubo en la previa. Y como Trump tiene mala prensa, me dediqué a mirar los canales donde analizaban lo que podría ser el debate y todos daban como ganador, que es otra cosa bastante absurda, dar como ganador o perdedor de un debate. Eso se verá en las elecciones y por lo demás son 3 debates. Todos daban como ganador a Biden, con todas las mismas críticas hacia Trump de siempre. Incluso habían analistas ahí norteamericanos que ponían la diferencia entre los estados republicanos y demócratas en el combate al COVID. ¿Quiénes los habían hecho mejor? Si los republicanos o los demócratas, y daban como ganadores, entre comillas, a los estados demócratas como un ejemplo de combate al COVID, lo que no tampoco me parece tan claro. Y lo otro, hay 2 cosas que hay que tener en perspectiva con respecto a los debates norteamericanos. Uno, que es un show, y siempre lo ha sido, porque el formato televisivo también se presta para hacer un show. Y 2, desde que fue el debate en 1960, entre ese famoso debate de Kennedy contra Nixon, donde se supone que electoralmente Kennedy iba perdiendo y en el debate pudo ganarle a Nixon finalmente la presidencia, es que se le ha dado una relevancia a los debates que yo no sé y creo que no lo tienen hoy en día. Además, a través de todos los medios de comunicación y las redes sociales, los candidatos están expuestos constantemente con su público o con sus electores. Entonces hay que bajar un poco también el nivel de importancia de los debates, independiente a que existe una Comisión Nacional de Debate en Estados Unidos y se ponen de acuerdo, firman ambas campañas, ambos encargados de campaña un compromiso, etc. Ahora me voy a ir más bien al tema del debate, porque todos dieron por ganador a Biden, excepto una encuesta que vi hoy día de Fox que ponía a Trump. Pero la verdad es que, analizando lo que pudo hacer Trump, te voy a poner algunos elementos sobre la mesa. 1, Trump puso los temas que él quería. 2, se mostró con mucho más carácter, como siempre, y mucho más temerario que Biden, y pudo finalmente posicionar ciertas temáticas que a veces incluso se escapaban de las preguntas. A la vez, Biden, me parece que no es su fuerte debatir independiente a la salida de la estructura de Trump. Biden es una persona muchísimo más blanda, es una persona muchísimo más tranquila y trató de mantener la calma, lo que para algunos fue un éxito y un triunfo porque no cayó en el estilo de Trump. Pero por otro lado, lo que yo podría decir de Biden es que no dijo nada. Cada vez que se le preguntaba algo, con respecto a, por ejemplo, cómo lo hubiera hecho él con respecto al COVID, Biden criticaba a Trump. No hablaba de cuál hubiera sido la estrategia de Biden. Después, cuando le preguntaban de economía, criticaba las cifras de Trump, pero no planteaba, excepto el tema de los impuestos. Y por otro lado, me parece que Trump, independiente a la forma, independiente a que tiene ese estilo que a la gente le patea la guata y que cae mal, me parece que Trump se pudo posicionar en algunos temas, como por ejemplo el tema de la economía, donde va a ser después del COVID el tema más importante para el norteamericano. Y efectivamente el tema de la economía no miente. Antes del COVID, Estados Unidos tenía un 4% de desempleo, tenía prácticamente la economía andando a toda marcha. Y entonces el norteamericano, me imagino que está proyectando, una vez que termine el COVID, qué va a pasar con la economía, qué es lo que más le interesa. Y acá sí tiene una diferencia sustancial con Biden. Biden promueve también un alza de impuestos y una serie de otras reformas para poder sustentar algunas prestaciones sociales, y Trump confía en que con un pleno empleo y una economía a toda marcha,
todos van a estar mucho mejor, por ponerlo en simple. Por otro lado, mostraron las diferencias con el COVID. Trump decía, no es que yo no quiera usar mascarilla, sino que sin embargo creo que hay otro bien que es superior, que es la economía, y cerrar esta economía es también cerrar el mundo. Entonces ahí mostraron una diferencia fundamental, porque bien decía, la gente quiere seguridad y sobre el COVID, y Trump mostraba, no, la gente quiere seguir trabajando. Y a mí me parece que en ese sentido Trump se posicionó muy bien con respecto a sus electores. Hoy leí a algunos analistas diciendo, si hubiera que ver en cuanto a resultados de votantes, Trump después del debate, más allá de molestar su tono y su forma, no perdió ningún voto. Por el contrario, pudo haber levantado gente que no estaba tan clara de volver a votar por él. Okay. Y por el otro lado, logró posicionar a Biden como esta persona más cercana a Sanders, de la izquierda, donde no tiene mucho peso Biden, sino más bien otras personas. Pero sí, se mostró una persona más dialogante y una persona que podría llevar a más consenso. Ok, antes de darte mis comentarios sobre mis impresiones y mis comentarios sobre tus impresiones y mis comentarios sobre mis comentarios, voy a leer, amados hermanos, el penúltimo bloque comercial. Lavo Club, ya saben, hecho en Chile, biodegradable, hipoalergénico, viene en un tambor de 10 litros que dura mucho tiempo, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. Ahora también se está ofreciendo un suavizante y aromatizante, el kit completo de lavado en su casa. No puede haber nada más cómodo, estimados amigos. Pónganse en contacto con lavoclub.cl y cambien su manera de lavar, o háganla más óptima, digamos, no cambiarla. Y lo mismo para una vida más cómoda, y yo creo que todos estamos aprendiendo ahora a hacer muchas más cosas online, incluso aunque ya no haya cuarentena, muchos vamos a seguir comprando un montón de cosas, hasta el pan por online. Bueno, las gestiones de notaría que son pesadas porque son largas, sonoras, no es ninguna gracia ir a instalarse en un escaño de madera duro al lado de una señora que viene no sé de dónde. Entonces, usted simplemente entra al sitio notarioexpress.cl y estamos casi completos. Usted digita lo que necesita, le piden los datos, los llena, paga, la información se va a la notaría más cercana a su casa, y luego todo lo que usted tiene que hacer es ir a la notaría por un par de minutos a firmar, el papel está listo y se manda a cambiar. 100 veces más cómodo que estar ahí instalado por horas. Fuera de eso, Notario Express le puede tramitar la transferencia de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil. Y si usted quiere vender rápido, o sea, si usted quiere vender finalmente hoy en día, el problema ahora ya no es lo lento, lo rápido, es vender. Es difícil vender. Póngase en manos de Hey, el corredor más rápido, más eficiente que yo he conocido en mi ya larguísima, y espero que no mucho más larga vida. Hey, estimados amigos, vende muy rápido, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, se las sabe todas. Póngase en contacto con él. Y ahora voy a mis comentarios, de tus comentarios, de mis comentarios, de tus comentarios. Es verdad que estos debates son un show. Tú partiste diciendo eso, pero los shows pueden ser útiles o inútiles, especialmente en la estructura electoral norteamericana, donde en una región, en un estado, donde a lo mejor por 10 votos alguien gana y esos 10 votos se traducen en todos los votos electorales. Esos 10 votos de más o de menos deciden los votos electorales. ¿Se dan cuenta? Es súper... O sea, 10 puede significar 100. En Texas, por ejemplo. Texas es el estado norteamericano con más votos electorales. No me acuerdo el número, pongamos que es X. Entonces, pero X es un número más o menos grande, ¿eh? 100, algo, 100 y tanto. Bueno, usted gana en Texas por 10 miserables votos y se lleva todos esos votos electorales y puede ganar la elección por eso. De hecho, así fue como la ganó la vez anterior el señor Trump, pues. Si no ganó por más votos populares, ganó por los votos de los electores. Así que es re importante aprovechar bien estos shows. Ahora, yo creo que estoy contigo, Nicole, de que puso algunos puntos, pero lo pudo haber hecho mucho mejor, y supongo que es muy difícil controlar a un monstruo como Trump, porque Trump no es una persona común, es como un caballo a la bomba, como se decía antes. ¿Tú conoces esa expresión? El caballo a la bomba, esos percherones que salían con el carro de los bomberos, pero como una tromba. Es una tromba. Si hubiera sabido controlarse, si hubiera sabido parecer frío, como un estadista,
casi desdeñoso de este viejito que logró maquetear algunas respuestas que se la deben haber metido, pero con una jeringa. Si hubiera sabido ser tranquilo, si hubiera sido tranquilo simplemente, si no hubiera interrumpido, si no se hubiera puesto camote, habría ganado mucho más. Habría hecho la diferencia que hay entre un candidato que se acerca a los 80 años y que nunca fue tampoco una lumbrera. No es lo mismo ser un viejo 80 años habiendo sido un genio que ser 80 años habiendo sido un gallo común y corriente. La diferencia es bastante grande. Pudo haberlo hecho mucho mejor y es probable que los asesores de imagen de Trump se estaban tirando por la ventana. O sea, deben haber tratado que ese hombre se controlara, Nicole, que ese hombre se pusiera presidencial, pues si es presidente, y se puso a pelear como un cabro chico con el otro compañero de curso, digamos. No. En cuanto a Biden, bueno, a Biden por lo menos parece que no cayó en esos olvidos espantosos, que se le quedan las frases a mitad de camino, lo deben haber jeringueado, lo deben haber, como dicen en el fútbol, lo infiltraron con 50.000 cuestiones. Quizás, bueno, estaban soplando con rayos electromagnéticos o con un micrófono metido no sé dónde, pero no dijo nada, él, efectivamente. Ahora, los que dicen mucho son los que lo acompañan, pues. Sí, este Biden es solamente el mascarón de proa de una embarcación que dice mucho. Ellos dicen que quieren que entren millones de inmigrantes a Estados Unidos, dicen que Estados Unidos está en una decadencia, que hay que volar en pedazos todo. Dicen lo que dicen en las calles los del Antifa, que forman parte de ese mundo de la izquierda, porque podemos ya hablar de izquierda en Estados Unidos. Bernie Sanders se cabreó de decir cosas sobre lo que habría que hacer, y eso es lo que va a hacer Biden si llega a la presidencia, o más bien dicho, eso es lo que va a hacer su compañera, la Kamala Harris, que yo la veo así, le veo la cara, le veo esos ojos sobresalientes, esa expresión de ambición que tiene, y ese es otro caballo a la bomba, ¿eh? Ese es una especie de Trump en versión femenina, es un monstruo de voluntad, de ambición, de fuerza, es una mujer de armas tomar. Esa mujer, un poco lo que está pasando en Argentina con la Cristina Kirchner y Alberto Fernández, se va a apoderar del poder y van a instaurar un montón de cosas. O sea, Biden no dijo nada, pero su sector tiene mucho que decir y mucho que hacer y mucho que deshacer, sobre todo en Estados Unidos. Pero en fin, quedan dos. ¿Alguna elemento? Dime. Sí, porque es interesante, algunas cosas que no quiero que se me escapen, y me da risa el tema hablabas de quizás que le inyectaron a Biden, porque hoy Trump, o sea, ayer para nuestros auditores, hablaba de que quiere exigir un test de droga antes de los debates, así como la Comisión Nacional de Debate de Estados Unidos ya advirtió que se va a cambiar la estructura del debate para los dos próximos que vienen. Pero sí quiero decir dos cositas antes que se termine el tema que me parece relevante. Uno, que hay que entender esto como en tres bloques, es decir, esto es como un partido de fútbol de 2 tiempos, imagínense un partido de fútbol de 3 tiempos, porque hoy, en el fondo, decían, bueno, Trump no dijo lo que iba a hacer si es que ganaba un segundo periodo, así como Biden tampoco dijo nada. Pero la estructura de 3 debates implica que uno tenga una estrategia, y en general la estrategia se articula en que el primero es captar la atención de tu votante, del que más o menos está seguro, y poder seguir levantando donaciones para tu candidatura. Por eso Trump, de alguna manera se podría decir que vino con esta cosa tan enérgica que a mí de repente me causaba risa, porque efectivamente parecía una pelea de niños. Pero después ya en el debate del 15 y el 22 de octubre empiezan a hacer la bajada, y ya el 22 de octubre hacen el cierre con propuestas más hacia adelante. Y lo otro que no quiero dejar pasar es el rol del mediador y del periodista, donde sin quererlo se convirtió en el punto bueno de la jornada, porque pudo, dentro de lo que podría hacer él ante un candidato que es por lo demás el presidente de la República. Pero me parece que el rol de mínima presencia en las preguntas, solamente poder poner una temática y calmar los ánimos cuando había que hacerlo, me parece que es el rol correspondiente a un mediador o a un periodista que está en un debate. Acá en general se da mucha opinión con las preguntas y uno pasa a ser parte de la respuesta. Entonces yo creo que hay que echarle una mirada a este rol que estuvo muy presente pero invisible en el debate. Pero además te quería comentar, a ver si hacemos un símil que me pareció interesante con algunos temas que se plantearon ahí entre los dos candidatos,
que son bastante similares a lo que estamos viviendo en nuestro país. Una de las disputas que tuvieron fue con el coronavirus, donde Trump decía, bueno, hay que tomar las medidas, pero no cerrar el país, y Biden decía, no, lo primero que hay que hacer es cerrar el país. Y otra disputa que se dio ayer, que también me pareció interesante porque es muy similar a la que se dio acá, es cuando empezaron a discutir acerca de las protestas y del envío de la Guardia Nacional. ¿Y por qué? Porque Donald Trump interrumpió a Biden cuando habló de las protestas pacíficas. Y entonces Trump le dice, ¿de qué pacíficas me hablas si estaban quemando el comercio, destruyendo las calles, etcétera? Entonces, uno se da cuenta, y esto no es que mal de muchos consuelo de tontos, que hay una cercanía, una similitud de ciertos problemas sociales que se están viviendo allá, que han dividido y polarizado al país políticamente, que son bastante similares a los que se vivieron y se viven acá. Exactamente, eso es uno de los temas que desarrollo en mi libro Insurrección, que como ustedes saben, ya les he dicho, está en mi tienda. Como yo no me apresuré en publicar a la carrera algo cuando empezaron las cuestiones de octubre, sino que yo me detengo a rumiar, a pensar, a averiguar, a examinar, a estudiar. Bueno, y ocurrió que empezaron a pasar estas cosas en Estados Unidos, fue una especie de bonus track que me llegó a las manos y me permitió desarrollar y afirmar tesis que ya tenía de antes y desarrollar otras nuevas, en que voy precisamente a lo que tú estás indicando, Nicole, al paralelo que existen los fenómenos sociológicos que se están dando en un mundo donde tanto Estados Unidos como Chile y otras naciones estamos enfrentando la gran amenaza de una tecnología que por un lado le quita los trabajos fáciles a la gente que no tiene mayores habilidades ni conocimientos, y por otro lado hace exigencias a los más talentosos y va generando una división que siempre ha existido en el seno de toda sociedad, pero que ahora se hace más brutal, más desnuda y más irremediable, porque ya está pasando el tiempo en que, por último, si tú no tenías habilidades o no tenías posibilidades de trabajar en alguna cosa interesante, por último, con una pala te ibas al campo. Ahora hasta eso se mecanizó, entonces se está produciendo una situación realmente brutal. Y eso es el fundamento de lo que pasa en Estados Unidos, desde luego, lo que pasa en Chile. Si uno mira quienes participan en las calles, en esta refriega en Estados Unidos, ya llevan como 3 meses en eso, tú te vas a dar cuenta que es el margen de la sociedad. Son los tipos marginales, son los jóvenes que se quedaron sin trabajo, los gallos que no tienen lo que se necesita para estudiar carreras realmente exitosas, los que están marcando el paso. Bueno, eso lo cuento para hacerle publicidad a mi libro Insurrección, porque hay que entender lo que pasa en Chile, en Estados Unidos y en otras partes, donde toma otras modalidades, como el fenómeno de la chaqueta amarilla en París, en Francia, por ejemplo, también tiene la misma raíz. Y yo me acuerdo que la última vez que estuve en Francia, hace un montón de años, yo detecté, por conversaciones con jóvenes que estaban estudiando carreras no muy a tono con los tiempos, que estaban muy preocupados de dónde iban a obtener pega. ¿Entendís tú? Pegas, digamos, de estos estudios medianos que cualquier persona con medio dedo frente los puede hacer, entonces entran a la universidad y siguen postergando el día en que se van a enfrentar a la realidad, y cuando se enfrentan a la realidad se encuentran con que nadie se interesa en lo que estudian, porque la cosa la llevan los técnicos, los ingenieros, los matemáticos, los informáticos, los bioquímicos, esa gente, o los que inventan nuevas ideas de marketing, en fin, esa es la realidad. Estoy poniéndola en blanco y negro, por supuesto hay matices, pero más o menos eso. Y antes de continuar el último bloque, estimados amigos, quiero que sepáis que vuestro servidor aquí presente se sabe 18 idiomas. No, nunca tanto. No, tengo varios idiomas, pero no 18. Pero lo que sí sé, porque he estudiado de distintas formas los idiomas, que la manera más eficiente es online. Es la manera más potente de estudiar cualquier cosa y desde luego idioma. Así que si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, entre a entrenainglés.cl. Ahí están todos los detalles de estos cursos online, cómo se contratan, cómo funcionan. Y si tiene alguna pregunta adicional que no se la contestan en la página, mande un mail con la pregunta a coordinación@entrenainglés.cl. El ajedrez, amigos, ajedrez, para decirlo en catalán. El ajedrez es un juego que sirve mucho para desarrollar la mente, especialmente de los niños. Los viejos ya no tenemos nada que desarrollar, nos estamos subdesarrollando, pero podemos parar un poco el proceso con el ajedrez. Los niños, usted les instala un sistema operativo
mental muy superior al que es el que se cría hacia a la que te criaste, cuando uno no hace nada especial, muy superior. El ajedrez desarrolla el cálculo, el análisis, el orden, la disciplina, la coherencia, la mente cartesiana. Y todo esto mientras se juega y se pasa bien. De forma que yo lo invito a que entre a espacioajedrez.com, adquiera la caja con el tablero y las piezas, adquiera también el reloj digital que hace el juego más interesante. O cualquiera de las dos cosas, las dos juntas, todas vienen con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un espacio de ajedrez, obviamente con un montón de temas súper entretenidos para aprender más ajedrez o para entretenerse. Anécdotas de jugadores, había un jugador, por ejemplo, que cuando veía que estaba perdiendo se hacía el que se había quedado dormido, cosas divertidas. Y no olviden la campaña de Mi Climo para que usted finalmente se ponga al día en materia de climatización en su casa y en su oficina. Olvídese de la estufa parafina, de las chimeneas que contaminan la casa, el medio ambiente. Olvídese de todas esas cosas. Contrate o compre, más bien dicho, los dispositivos de Mi Climo, que ahora le ofrece una promoción espectacular. Usted compra el o los dispositivos para su casa, oficina, y tiene 60 días para arrepentirse, si es que se arrepiente. Cosa que dudo, pero si se arrepiente, usted devuelve el equipo y le devuelven la plata. ¿Qué tal? Mejor que eso, imposible. Y ahora retorno con Nicole. Sí, quería hacerle una mención a el tema de, tú sabes que yo estoy preocupada de los permisos y las cuarentenas desde que se instaló el sistema de excepción constitucional. Bueno, quiero hacerle una pequeña mirada porque por último estos temas hay que discutirlos y no aceptarlos como correctos sí o sí. El gobierno abrió un permiso especial para dirigentes políticos, administradores electorales, organizaciones sociales, encargados territoriales, para que puedan movilizarse incluso entre comunas en cuarentena para poder hacer campaña electoral. Entonces, dan un argumento que habla de que el gobierno tiene que asegurarse de que el plebiscito sea transparente y participativo, y para ello tiene que permitir a los actores políticos llevar adelante la actividad política. Entonces, yo siempre estas cosas las cuestiono. ¿Es acaso la actividad política, independiente de que tengamos un plebiscito por delante, más importante que otras actividades? ¿Acaso la actividad política no es el reflejo finalmente de la actividad social y económica y otras dimensiones que tiene la propia sociedad? Esa sociedad o esa ciudadanía chilena que hoy no tiene esas libertades producto de una determinación del poder central de que así es la mejor manera de parar o combatir el coronavirus. Entonces, ¿en qué queda finalmente este famoso plan paso a paso en que de una manera muy quizá discrecional han estado estableciendo ciertos permisos para ciertas cosas que ellos consideran importantes o relevantes? Por ejemplo, está todavía el tema de la prohibición para votar a los contagiados, que fue una determinación que se tomó desde el CERVEL y acogido por los tribunales de justicia. Entonces, ¿cómo? Entonces, lo que quiero plantear acá es, cuando tú tienes una medida sanitaria donde el virus es homogéneo y democrático para todos, y eso es lo único y bien democrático que tenemos en el país, ¿por qué se permite a estos actores políticos pasar por sobre esa norma excepcional solo aduciendo el tema del plebiscito? Porque el contagio va a estar igual. Entonces, ya es hora de empezar a revisar el plan paso a paso y estas excepciones constitucionales que me parece que se han alargado en el tiempo, independiente de que el virus siga circulando, porque finalmente deben ser una excepción y no una norma que se vaya quedando quizá establecida en un tiempo largo, porque me parece que a esta altura a mí me parece que es un atropello a las libertades individuales. Dame una respuesta, no me la vas a poder dar tú. ¿Por qué las comunas que no están en cuarentena tienen que seguir con el toque de queda? ¿Cuál es la razón? Si tú a lo mejor quisieras trotar en la noche donde tienes menos contacto con las personas. Entonces, yo creo que en este minuto ya el plan se empieza a desfigurar dando estos permisos, empieza a tener un factor discrecional y empieza a demostrarse qué ocurre finalmente cuando se anulan las libertades de las personas y empiezas a depender de lo que decide una autoridad central. ¿Y qué te puedo decir a eso? No puedo decir nada. O sea, yo creo hace rato que ya esta cuestión ha sobrepasado todos los límites de
de lo razonable. Los virus circulan siempre, por todo el tiempo están circulando virus, todo el tiempo se está enfermando gente, algunos se mueren, otros no. Y las sociedades funcionan y no se hace ningún escándalo. Algunos dirán, no, lo que pasa es que este virus es más contagioso. Puede ser. Todos los años hay un virus que es más contagioso y otro a los próximos años no es tan contagioso y luego aparece otro, es una historia y se muere gente. Claro que se muere gente, fíjese que la gente se suele morir de vez en cuando. Llega un día en que todos nos morimos. A mí me pareció desde el principio, pero de repente uno no se atreve a decirlo porque va contra demasiada la corriente y yo no soy muy temeroso de las corrientes, pero hasta llega un momento en que me pareció siempre que todo esto era un escándalo, lo que se había exagerado, se convirtió esto ya en una locura. O sea, todo el mundo anda, por ejemplo, en las calles con la famosa mascarilla, que es completamente inútil. La mascarilla solo serviría si tú estás con 400 personas dentro de un ascensor y están todos tosiendo. Entonces a lo mejor te pueden contagiar o tú contagiar a otro. Pero por ejemplo yo vivo en un barrio donde pasa una persona cada media hora caminando y van con unas mascarillas, con unas cuestiones de plástico, unas cuestiones amarradas, van con unas antenas, poco menos con unos zapatos de plomo. Pero, por favor, esto se convirtió en un tema que ya sobrepasa lo sanitario, lo razonable, y se ha convertido en un tema político. O sea, si tú estás se supone que si tú andas sin mascarilla eres momio, eres fascista sin mascarilla. No, pero es verdad. Pero si en Estados Unidos, clara la cuestión. Alguien me decía que en Estados Unidos, una persona que vive allá, una amiga de nosotros, otra persona bueno, tú sabes, nos decía que en Estados Unidos es una manera de decir qué es lo que eres tú, el andar con o sin mascarilla. Si andas sin mascarilla eres un reaccionario republicano partidario de Trump. Si andas con la mascarilla y ojalá con toda una casquetería digna de un buzo en las profundidades, entonces tú eres demócrata. O sea, esto se convirtió en una locura. Ahora, que le des permiso, dices tú, especial a los políticos y a esa cosa vaga que llaman las organizaciones sociales. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Las organizaciones sociales salen enteras caminando para la calle con una super máscara organizacional? ¿O son simplemente 3 o 4, lo que ya sabemos que son las llamadas organizaciones sociales, 3 o 4 miembros del Partido Comunista que dirigen una entidad fantasmal de fachada que se llama organización social? También lo llaman los actores sociales, no sé si te has dado cuenta, son todos actores sociales, estamos repletos de actores sociales. Este es un tremendo escenario este país. Y por último, déjame agregarte el punto que este proceso, así como le gusta decir a los políticos, se supone que es de la ciudadanía. Este proceso se supone que lo pidió la ciudadanía en este estallido de octubre. Entonces, ¿cómo? No dejan participar a la ciudadanía, pero sí a los actores políticos con un permiso especial. Los actores sociales. Los actores sociales. Además, desde el punto de vista sanitario, si hay algo que los meses han ido enseñando es que la única manera realmente de ir controlando el virus es con la responsabilidad de las personas. Y las personas no van a tomar su responsabilidad y su autonomía en la medida en que todavía estén en esta situación de estado excepcional constitucional sin nuestras libertades. Para que haya responsabilidad y autonomía y conciencia, tienen que regresar todas nuestras libertades y nuestros derechos, porque así es la manera de tomar presencia el individuo. Si no, siempre va a ser el Estado diciéndote cómo lo tienes que hacer. Entonces, para mí ya esto es un tema de principio y nuevamente, yo sé lo que me va a contestar, pero me doy a dar el gusto de decir, me extraña que no hayan organizaciones de liberales, organizaciones que crean en los principios de la democracia, que no salgan a protestar por esto, o por último, que no pongan el tema sobre la mesa y lo reciban como una situación incambiable, inmodificable o que es correcta. Como tú sabes lo que tiene que contestar, no voy a decir nada. Lo doy por sabido. Oye, bueno, hemos hecho un programa bastante más largo, unos 10 minutos más de lo normal, más o menos. Y nos podríamos estar conversando otra hora más, pero el público se empieza a quedar dormido, se latean, así que vamos a poner término. Y ¿cuál es el próximo debate los llaman? Entre paréntesis, tú hablabas de este moderador norteamericano, que es Chris Wallace, este tipo que está con una mueca permanente, que debe tener un problema. Sí, estos fulanos no se creen la principal estrella. Acá en Chile, en cambio, no solamente sí dan opinión, sino que no se pueden quedar contentos con uno, tienen que poner 20 periodistas, una tribuna de periodistas, todos destacados periodistas, porque empiezan las peleas entre los periodistas, entre los medios, que yo también quiero tener a mi gente, y finalmente
se transforma en un ejercicio de vanidad y de tonteritas y de mediocridades realmente aburrido. O, bueno, ya, no importa, da lo mismo. El próximo debate, tú me preguntabas, el próximo debate es el 15 de octubre y el último el 22, pero entre medio, para los que les gusta seguir la carrera presidencial, está el debate de los vicepresidentes y ahí se supone que Kamala Harris tiene muchísimo más campo que ganar que Mike Pence, porque Kamala Harris se maneja comunicacionalmente muchísimo mejor. Y ese va a ser el 7 de octubre. Ahora uno dice, bueno, que no importa tanto las elecciones norteamericanas. Bueno, sí, sí importa las elecciones norteamericanas porque es la gran potencia mundial todavía y porque es el país que pone la música en el concierto internacional. Sí, la gran potencia todavía y yo espero que siga siendo. Porque como decía mi amigo Pepe Salaquet, que en paz descanse, si hay que elegir entre China y Estados Unidos, decía yo elijo Estados Unidos, yo también. Y por supuesto, total, yo prefiero ver películas de vaquero que películas de estos espadachines volando por los aires. Como... Ya, eso sería todo, estimados amigos. Entonces nos estamos viendo mañana. Yo esta vez voy a estar solo mañana. Sorry, no puedo tener todos los días a Kamala Harris en versión nacional acá. No. Chao. Oye,